Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre, en esta mañana. Te exaltamos a ti, Señor, sobre todas las cosas, Padre, antes que nosotros, Señor, tú eres el Dios, el Padre perfecto, Señor. Señor, te ruego que obres en nuestros corazones, especialmente el día de hoy en el corazón de mis hermanos varones que son padres. Señor, quebranta su corazón, Señor, y habla como lo hiciste conmigo, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo, obra en los corazones. Amén y amén. Estamos en su lugar, mis hermanos. Hace un par de semanas atrás, vi con mi esposa, nos sentamos a ver una película que en inglés le pusieron El Rey Richard. No sé si algunos ya la vieron. Y trata la película, y ya tenía rato sin ver una película así, que tratara y se centrara, o el foco de la película fueran los esfuerzos del papá. Este papá tuvo 5 hijas, todos eran afroamericanos, en el tiempo donde había mucho racismo en Estados Unidos. Y no le vengo a contar aquí la película, sino vengo a usar la introducción respecto a lo que me impactó. Este hombre tuvo, como le digo, 5 hijas, y 2 de ellas se convirtieron, pues yo creo que las mejores tenistas en la historia de la humanidad, hasta ahorita. No sé si has escuchado de Serena Williams, Venus Williams. Ellas pues se convirtieron en muy buenas tenistas. Pero todo eso se remonta a un esfuerzo del papá. El papá desde el principio las vio a ellas como grandes tenistas, ¿sí? Los dos trabajaban, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, ni la Biblia está de acuerdo. Él trabajaba de noche, de día entrenaba a sus hijas a más no poder, estuviera lloviendo, estuviera muy soleado, estuviera como sea. Ahí estaba. Obviamente no tenían dinero, eran escasos de economía. Y para entrar en el mundo y todo eso, pues tenían que tener un coach, tenían que tener alguien de renombre. Y obviamente todos cobraban. De manera que él hizo todo el esfuerzo posible por conseguirles uno, así los fue consiguiendo. Pero lo que me dio la atención fue que este papá siempre se apegó a lo que él tenía planeado por sus hijas. Siempre. No se dejó llevar por nadie más. Su visión siempre se quedó: mis hijas van a hacer esto. Y lo logró. Por la providencia de Dios, sabemos, ¿verdad? Pero lo logró. Tuvo que andar tocando puertas, tuvo que andar siendo humillado, tuvo que soportar muchas cosas, pero logró que sus hijas cumplieran la meta que él había establecido desde que nacieron. Mis hermanos, ese tipo de paternidad, ese tipo de paternidad donde se sacrifica, una paternidad sacrificial, se ha cambiado hoy en día por egoísmo. Hoy en día los papás son egoístas, la nueva generación de padres son egoístas. Y por lo regular, cuando estamos en la carne o en el mundo, ahorita, lo actual, el ser humano es egoísta. La humanidad, la sociedad, ha querido tratar de suprimir este tipo de paternidad. Ya no hay, ya no existe. Ya no existe, ni aún haciendo un lado la religión, ya no existe esa paternidad sacrificial, amor sacrificial, haciendo hasta lo que más no se puede por los hijos. No, se está extinguiendo. Se está extinguiendo. Mis hermanos, día de hoy, ¿sí? Quiero que nos enfoque. Bueno, antes de eso, quiero que su mente, y ya lo he dicho en otros mensajes,
se quite es que así me crió mi papá. Es que así me crió el abuelo de mi abuelo de mi... Yo no me debo a mi apellido. Yo me debo a Dios. Y soy nueva criatura. Y mi padre ahora es Dios. De manera que ahora mi crianza o mi manera de vivir, y no es el estudio de Pedro, pero esa es la importancia de Cora Deo, de vivir siempre delante de la presencia de Dios y ejercer mi paternidad conforme a Dios. Como si Dios me estuviera viendo, que lo está, 24/7. Además de esto es un mensaje útil para todos. Para todos, de manera que mis hermanas, damas, jóvenes, niños, todos no se me desconecten tan rápido. No. Como lo dije en el mensaje del Día de la Madre, esto sirve para que ustedes aconsejen bíblicamente y no conforme a sus ideas o es que yo veo así. No, bíblicamente. Mis hermanos varones que no son papás, Pedro fue padre espiritual de Marcos. Pablo fue padre espiritual de Timoteo. Nos están viendo también nosotros. Nos están viendo también ustedes. ¿Sí? De manera que hay que prestar atención y sobre todo también mis hermanas damas para que ayuden a sus hijos a darle lugar a su papá como es debido. Primeramente, mis hermanos, la honra debida al Padre. Honrarlos, Efesios 6, de 2 al 3, mis hermanos, como ya lo acabamos de leer. Honra a tu padre y a tu madre. La honra, como ya lo dije en aquel mensaje, habla de la actitud de darle el lugar que les corresponde, de respeto, de valorar, de amar, aunque la sociedad lo minimice. Aunque la sociedad minimice el festejo del Día del Padre y ya llegan 2, 3 cosas ahí nomás aventadas y te va, ya se acabó, bye bye. Pero el Día de la Madre, regalos, fiesta, todo, comida. Suena gracioso, pero es pecado. Es pecado no darle lugar al papá como debe ser. Es pecado, ¿eh? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Por igual, no está haciendo distinción, no uno más que el otro, honra a los dos. La honra también debida al padre significa obediencia. Dios nos llama, jóvenes, niños, a obedecer a nuestros padres. No te está preguntando, ni te está pidiendo tu opinión, ni a ver cómo te sientes ese día. Dios dice, obedécelo. Se acabó. Conforme a Cristo, claramente. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo, teniendo otra vez el paréntesis de conforme a Dios, porque esto es agradable a Dios. Mis hermanos, los dos tienen la misma autoridad, los dos son dignos de honra, los dos deben ser obedecidos, pero es el padre varón al que Dios ha puesto como cabeza en la familia. No es la mamá y mucho menos son los hijos. Es el varón en el que Dios ha puesto como cabeza de la familia. Efesios 5:23, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. El esposo es, el varón, el padre es cabeza de la familia. Es el lugar que Dios nos ha dado, mis hermanos, que nos corresponde tomar. El padre, varón, es el que Dios ha asignado para ser el que guía a la familia, para ser el que tome la última palabra, para ser el que dirija, el que corrija, el que marque el rumbo que la familia debe tomar. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Ahora, la palabra padres que está en ese versículo, a diferencia del versículo 1 que acabamos de leer, la palabra padres ahí se está refiriendo literalmente al varón. Está hablándole al varón. La palabra al principio de padres en el versículo 1 hablaba a padres como progenitores, como papá y mamá. Pero esta palabra en el griego que está ahí está hablando directamente al varón. Papás, varones, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es tarea principal del hombre. A Dios no le agrada que sea la mujer la que tome el liderazgo. A Dios no le agrada que sea la mujer la que tome esa iniciativa para criar y amonestar a los hijos conforme al Señor. A Dios no le agrada y no es conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ser el varón. Para eso Dios nos ha puesto la familia, mis hermanos. Aún y cuando la sociedad diga lo contrario. Aún y cuando el esposo sea mundano. Todo conforme a Cristo. ¿Eh? Ya lo hemos visto. Decía un predicador, por supuesto, nosotros sabemos que las madres juegan un papel vital en la crianza de los hijos. Generalmente ellas pasan más tiempo con ellos y ejercen una influencia determinante en sus vidas. Pero el hombre es responsable ante Dios de proveer a su esposa y a sus hijos la guía, el sostén y la protección que necesitan en un clima de amor y servicio. Es el hombre responsable, mis hermanos. Somos nosotros los responsables de que la familia esté caminando conforme a Dios. No la esposa, no la mamá. Son de ayuda, por supuesto, pasan más tiempo con ellos, por supuesto. Pero al llegar del trabajo, deje el maletín allá afuera. ¿Sí? Entra a su casa y diríjalas en un clima de amor y servicio. Aunque la sociedad diga lo contrario. En la película, varias veces le mandan la policía a este papá. Porque al ver una vecina a la que se los mandaba, a la vista de la vecina, este papá era un abusivo. Este papá las sobrecargaba. Mis hermanos, tampoco vamos a ser bien vistos nosotros como padres cristianos por ejercer esa religión cristiana, bíblica, verdadera, esa cosmovisión de Dios, esa manera de ver la vida conforme a Dios. También vamos a ser criticados por lo mismo. Aún por nuestros familiares cercanos y sobre todo por la sociedad. ¿Sí? Pero mi hermano, usted tiene la responsabilidad de dar la cara de frente a su familia como cristiano. Me adelanté un poquito. Mis hermanos, es el lugar que Dios nos ha dado. Cabezas del hogar. Somos dignos de honra porque Dios nos lo dio. Hay que obedecer a vuestros padres, hijos. No sé qué hicieron. No sé si ya leyeron algo. No sé si se perdía, ya se levantaron y leyeron. Feliz día, papá. Todavía les quedan 12 horas. Amén. Amén. Muchas veces los esfuerzos de padre, de papá, pasan muy desapercibidos. La sociedad, otra vez, se enfoca más a la mamá que al papá. Pero quiero que vea ejemplos bíblicos en donde el trabajo, el esfuerzo del papá fue pasado por alto. Le doy uno. Lucas 15:12. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿De quién estoy hablando?
El hijo pródigo. El hijo pródigo fue con su papá, que tenía mucho dinero, por cierto, tenía hacienda, tenía posesiones, era un hombre con dinero, y uno de los hijos, y el menor, estaba para acabarla, fue con su papá, dame mi herencia. O sea, te estás tardando en morirte, dame ya de una vez el dinero, porque ya te tardaste. ¿Sí están escuchando, jóvenes? ¿O lo siento todos acá enfrente? El trabajo de papá regularmente pasa por alto. Asumimos que papá tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a soportar regaños, que tiene que ir a soportar esto y aquello, que tiene que soportar el sol, que tiene que soportar presiones, que tiene que soportar que le exijan. Niños, cada vez que reciben un regalo de papá, costó, y no nomás dinero. Costó que papá se levantara temprano, costó que papá fuera a trabajar, costó que papá gastara en gasolina, costó que papá gastara su dinero, costó que papá se organizara, costó que papá no se comprara eso para que tú sí lo tengas. El sacrificio del padre también pasa por desapercibido. Marcos 5, 22 y 23, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, hablando de Jesús, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No nomás el amor de madre sacrificial, el amor de papá también, el amor de padre también es sacrificial. Porque a Jairo no le importó su posición, su economía, su nada. Él fue a buscar la sanidad de su hija. Él fue a buscar y procurar el bien de su hija. No nomás es mamá. Papá también se sale a las 12 de la noche a buscarte la medicina. Otra de las cosas que también pasa muy desapercibida o se aligera mucho es el amor de papá. Mi hermano, igual que como se lo dije a las mujeres, si no lo sabe expresar, pídale a Dios, expréselo. Nada de que soy sutanito de tal y vengo de tal línea exacta. No me importa, eso le digo, no me importa. Expréselo. Expréselo. A su manera, a su personalidad, lo entiendo, pero expréselo. Porque a veces también es nuestra culpa, ¿eh? Lucas 15:20, levantándose vino a su padre, hablando del hijo pródigo, y como uno estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Este hombre tenía dinero, este hombre tenía economía, este hombre en la parábola era un hombre conocido, y no le importó. Expresó su amor, cómo extrañaba a su hijo, su preocupación, y fue corriendo a él sin importar cómo venía, y lo abrazó y lo restauró. Exprésenlo. Niños, jóvenes, todos. Hagamos menos el amor de papá. A lo mejor mamá lo expresa más o se ve más. Pero papá te está dando un techo. Papá, por papá está el refri lleno. Por papá te van a comprar una paleta. Ser cabeza de la familia, mis hermanos, no es una ventaja, es una responsabilidad. Ser un padre bíblico, mis hermanos, es una tarea que está muy por encima de nuestras capacidades. Ser un papá como Dios nos manda, está difícil, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, está difícil. Pero Dios mismo fue quien nos ha capacitado ahora para poder cumplir ese trabajo. Y Dios mismo es quien nos va a llamar a cuentas, mis hermanos, por cómo ejercimos nuestra paternidad. Dios nos va a llevar a cuentas. Y somos responsables de cómo estamos siendo papás. Y primero, antes que todo, mis hermanos, antes
de ejercer nuestra autoridad, primero nosotros. Primero nosotros. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del papá de familia. Y el padre de familia es cabeza de la familia, para que me dé redundancia. Deuteronomio 11:18. Estos versículos, mis hermanos, es cuando Dios le está dando la indicación a los padres de que transmitan cómo Dios los ha sacado de Israel, las maravillas que Dios ha hecho. Y Dios le está pidiendo que lo transmitan a sus hijos. Pero antes, versículo 18, por tanto, pondrás estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis por la señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, antes, y ahorita vamos a leer lo que sigue, después ya le dice que se lo diga a sus hijos, pero antes de decírselo a sus hijos, Dios le está diciendo, tú, primero. Nosotros primero, mis hermanos, en nuestro corazón, primero nuestra alma, primero nosotros. Mis hermanos, si no somos nosotros hombres de Dios o nos esforzamos por ser hombres de Dios, ¿qué vamos a exigir? ¿Qué vamos a pedir? Eso es lo primero. Primero nosotros. Número 2. Aquí estoy hablando ya de las responsabilidades. Tenemos la tarea, mis hermanos, varones, de criar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Como lo veíamos ahorita, es el varón, mis hermanos. Es el varón el que tiene que tener la iniciativa para devocionales, para enseñar a sus hijos a la palabra de Dios, para llevar a la familia en oración, para venir a la iglesia, para venir a esas veladas, para ir al evangelismo, para venir lo que quiera. Debemos ser nosotros, mis hermanos, que tomemos esa iniciativa. Nosotros somos los que tenemos que criarlos a ellos con ayuda de nuestra ayuda idónea. Pero somos nosotros. La responsabilidad está en nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Desde que soy cristiano, no sé antes, pero desde que soy cristiano, la mayoría de las veces es la mamá. La que es más espiritual, la que ora más, la que viene más a la iglesia, la que educa a los hijos. Y déjeme decirle algo, eso, a usted como padre, es pecado. A usted como papá, la mamá está haciendo lo que puede porque usted no hace lo que debe hacer. Ella sí, porque ella no va a dejar que sus hijos se pierdan en el mundo, pero papá por perezoso, por no hacer lo que tiene que hacer, y nomás hablo de esfuerzo, mis hermanos, nadie es perfecto ni la mamá. Esfuerzo nomás, esfuerzo, ¿sí? Como papá no hace lo que tiene que hacer, mamá lo va a hacer. ¿Y sabe qué? No es culpa de mamá, es culpa suya, es culpa mía. Efesios 6:4, vosotros y vosotros padres, otra vez la palabra que se usa allí en el griego se está refiriendo al varón. No provoquéis a él a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién los va a disciplinar? ¿Quién los va a amonestar? Papá. Papá. La paternidad, mis hermanos, actual, se resume en una sola cosa: a llevar dinero a la casa. Discúlpame, pero eso no es la paternidad conforme al diseño de Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, y a veces ni las hacemos bien. La paternidad actual es: ahí está el dinero, tengan todo lo que quieran,
ahí está todos mis hijos, tienen todo, tienen casa, tienen todo. Ahí está. Esa es la paternidad actual. Y a veces ni lo hace. No nosotros, hermanos. No nosotros. Somos cristianos. Mis hermanos, nosotros varones, mis hermanos varones, tenemos una misión de parte de Dios en nuestra familia. Y la familia está primero antes que el ministerio, antes que predicar. Y mi prioridad, mis hermanos, nuestra prioridad como padres es transmitir a nuestros hijos el conocimiento de Dios, la cosmovisión según Dios, o sea, la manera de ver la vida según Dios. Y eso descansa en sus hombros, mis hermanos. No en los hombros de mamá. A quien le van a pedir cuentas es usted y a mí. Ahí está. No me lo estoy inventando yo. Deuteronomio 11, 19 y 20. Discúlpeme que use tantas citas, pero no quiero que digan, ¿y usted quién es, hermano? No, dígaselo a Dios. Y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, esta es continuación del versículo que vimos ahorita, ¿sí? Y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. No está diciendo que literalmente pongamos textos de la Biblia pegados en la casa. Lo que está diciendo es que nosotros usemos no nomás el tiempo de devocional o el tiempo que usen para la instrucción de sus hijos, si es que lo hacen, sino que constantemente, 24/7, mis hermanos, usemos los diferentes acontecimientos que pasan durante el día, válgame la redundancia, para mostrarles a Dios a través de eso. No es nomás una o media o 15 minutos mediocres que estoy dando. No, es 24/7. Donde yo le tengo que mostrar a mi hija a Dios. Por cómo actúo, por cómo hablo, o simplemente darle una enseñanza de algo que pasó. 24/7. Y mis hermanos, la escuelita dominical no va a ser lo que a usted le corresponde hacer, ¿eh? No estoy en contra, por supuesto que no, es de bendición. La escuelita bíblica debe ser la cereza en el pastel. Pero usted ya lo trae bien preparado. No las maestras, y menos sus pastores. No, pastor. No, mis hermanos. Mis hermanos varones, somos los principales instrumentos de Dios para salvar a nuestros hijos. Somos los principales. Antes que yo como predicador aquí, es usted, en su casa. Yo no más vengo a regar la semilla que usted debió haber plantado. Eso es lo que vengo a hacer cada domingo, a regar las semillas que están en sus hijos. No seamos padres pasivos. Por favor, mis hermanos varones. No seamos padres pasivos. ¿Qué significa? No seamos padres que llego del trabajo, ¿sí? Y en lugar de conectarme con mi familia, me desconecto de todo el mundo. Y me conecto con la tele. O con el celular. O con el internet. O con el trabajo otra vez. Involucrémonos en qué está pasando con los hijos. No digamos o no caigamos conforme al mundo de que no, eso es trabajo de la mamá. Yo ya cumplí, ahí está. No, mis hermanos. Criarlos, y fíjense muy bien, no es solamente criarlos para que tengan todo y nomás se enfoquen en estudiar. Por favor, mis hermanos, quitémonos todos ese tipo de pensamientos seculares. La crianza de los hijos no es nomás darles todo para que estudien y tengan un título. No, mis hermanos. Esa frasecita de tú enfócate en estudiar, esto es lo que tienes que hacer, está mal. No es bíblica. Porque como padres debemos enfocarnos en que mi hijo varón sea varón. Sepa ser hombre. Sepa agarrar un taladro. No estaba en la maquila, ahora que tengo muchachos practicando ahí conmigo.
haciendo sus prácticas. Inclusive otros más grandes no saben agarrar un taladro. Yo no sé cómo está usted en sus trabajos, pero en mi caso, muchos ingenieros no les gusta ensuciarse las manos, a mí sí. A mí sí me gusta andar moviendo, quitando, taladrando en el piso, moviendo. A mí sí. Y más porque me desespero de ver cómo no pueden ni quitar un tornillo. Con permiso, ¿no? Y la hago papá también de una vez. Mis hermanos, ¿sabe por qué hay decadencia de varones en la fe? Esto que estamos viendo ahorita es consecuencia de años atrás, ¿eh? ¿Sabe por qué, ¿sabe por qué hay más mujeres que hombres en la fe? Porque faltó papá. Faltó papá cristiano. Por eso. Por eso. Mis hermanos, enseñar a nuestros hijos varones a ser hombres y a nuestras hijas a ser mujeres. Mis hermanos varones, les doy una noticia, por si no lo sabían. Mi hija también me necesita. No porque sea mujer, va a necesitar solamente a su mamá, no. Mi hija también necesita a su papá. Porque como lo he dicho varias veces, nuestros hijos, nos guste o no, van a buscar parejas similares a nosotros, a nuestra actitud, a nuestro comportamiento. De manera que si yo a mi hija le muestro cómo debe ser un esposo con su esposa, mi hija al momento de buscar a su pareja, a su futuro esposo, mi papá no trataba así a mi mamá. Mi papá sí oraba y ni lo veo entre semana. Sí es que es medio cristino. Somos responsables, mis hermanos, en la manera que usamos nuestra autoridad, mis hermanos varones. Efesios 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses 3:21, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Somos responsables de ejercer autoridad, pero también somos responsables en el cómo la ejercemos. La frase aquí, o cuando está hablando los padres, recuerde, Colosenses, Efesios, cartas dirigidas exclusivamente a iglesias. Por lo cual está hablando papás cristianos, no mundanos, cristianos. Consecuentemente, quiere decir que también como papás cristianos estamos sujetos a llevar a nuestros hijos a ira. ¿Sabe cómo? Poniendo cargas que ni usted lleva. Exigiendo cosas que ni usted pudo hacer. Los cuales exigen cosas incoherentes o actúan de una manera irrazonable, poniendo carga a los hijos que ellos no deberían llevar, exigiendo ciertos estándares que ni aún nosotros podemos alcanzar. Ese tipo de crianza va a resultar en hijos airados, enojados con Dios, resentidos contra el cristianismo. Casos de la vida real me ha tocado ver. Eso es cierto, y lo he visto. En primera persona, lo he visto. Elí era un sacerdote de tiempo completo en el templo de Dios. Se dedicó a servir a Dios. ¡Qué bárbaro! Todos los días en el templo Elí. Pero olvidó su rol como padre. Como resultado, sus hijos fueron hombres perversos que cuando Elí tuvo que haber hecho algo, les habló bien ligeramente, despreocupado. ¿Y qué pasó con los hijos? Eso va a pasar con nuestros hijos si no somos padres bíblicos. Déjelos. No los corrija. Déjelos. Y al cabo de 5 años, ahí lo busco en el periódico.
Seamos conscientes, mis hermanos, de la condición de nuestros hijos. A veces como padres, el hecho de que vengan los niños a la iglesia, el hecho de que pasen cantando, el hecho de que vengan y también canten alabanzas cristianas, el hecho de que le leamos la Biblia, el hecho de que ahorita chiquitos oren y mira qué bonito, eso no significa que son cristianos. Están imitando. Los criamos de esa manera en un ambiente cristiano, por lo tanto van a absorber lo cristiano, pero no son. Son impíos, son pecadores y necesitan a Cristo desesperadamente. No son salvos, aunque no nos guste, mis hermanos. No es salva mi hija, y desde ahorita le estoy viendo ya brotes de pecado en su corazón, porque no es salva. Y la salvación pertenece a Jehová. ¿Sabe lo que terminamos haciendo? Creando pequeños fariseos. Eso es lo que terminamos haciendo. Niños que creen que son salvos, pero cuando llegan los 15, 16 años, resultó que andaban en drogas. Cualquier parecer la realidad es mera coincidencia. Mis hermanos, no busquemos hacer de nuestros hijos nuestros trofeos andantes. Cuidado, Cuidado con hacer de mi hijo mi trofeo andante. Cuidado con ese orgullo, con esa soberbia de mi hijo. Muy diferente. Mi hijo, mira cómo va en la escuela. Mira qué buen hijo es. Mira los premios que ganó. Mira lo que... Porque mi familia es diferente, somos cristianos. Cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos. Porque eso se llama idolatría. Traer a nuestros hijos a la iglesia, mi hijo sí es diferente, no como los demás. Mi hijo sí es salvo, tengan cuidado. La salvación es de Él. Haga lo que haga, la salvación es de Él. Tengan mucho cuidado con hacer de los hijos trofeos andantes. Por último, rápido, hermano, rápido. Todo me queda. Por último, mis hermanos varones, aprendamos a ser papás del mejor ejemplo que tenemos, nuestro Padre Celestial. Dios Padre es el modelo de Padre que debemos de buscar. El que ama perfectamente, el que da perfectamente, el que protege perfectamente, cuida perfectamente, escucha perfectamente, actúa perfectamente. Mis hermanos varones, y les decía en ese estudio, y varios puntos de lo que traigo aquí fue lo que dimos en ese estudio antes de Fundamentos de la Fe. Yo les dije que levantaran la mano cuántos de ustedes venían de familia cristiana, que los dos fueron cristianos, que los dos los educaron en una casa cristiana. Ni uno levantó la mano. ¿Qué quiere decir? No sabemos cómo se ve una casa donde los dos son cristianos. No lo sabemos. ¿Y entonces cómo está criando? Por eso tomemos de ejemplo lo único que sí sabemos: Dios. La Escritura es suficiente, mis hermanos. Es lo que queremos con la suficiencia de las Escrituras. Son suficientes para guiarme a mí como papá a ser papá. No es una Biblia, no es un libro de paternidad, ¿sí? Pero con sus dos versículos, 3, 4 que tienen, Efesios y Colosenses, y con la actitud de Dios Padre que vemos a través de la Biblia y a través de la vida diaria, podemos aprender cómo ser papás. Atendamos a nuestros hijos como Dios nos atiende a nosotros, hermanos varones. Así como Dios me atiende y vengo a Él y lo busco a cualquier hora, cualquier tiempo, en cualquier lugar, atendamos. No somos omnipresentes, pero al menos cuando tenemos a nuestros hijos al lado, atendámoslos. Y como le dije que si está ocupado, ¿sí? Deje 5 segundos nomás el teléfono o el trabajo, voltea a verlos a los ojos, dígale: mi hijo, ahorita no, espérame, 5 minutos. Estoy perdida. Tengamos tiempo para nuestros hijos como Dios siempre tiene tiempo para nosotros. O lo mismo, no somos omnipresentes,
Pero sí, dediquemos nuestro tiempo, ¿sí? Organicémoslo para darle tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Nada que estuve muy ocupado. ¿Y sabe qué? Si tiene muchas cosas que hacer, desvélese. Pero dale tiempo a sus hijos que Él corresponde. Tratemos a nuestros hijos de manera particular, como el Padre nos trata de manera particular. A lo que me refiero es, relaciónese con cada uno de sus hijos porque son bien diferentes. Como 3 hijos, aquí nosotros somos bien diferentes con Dios Padre. Imitemos la misericordia de Dios para con nuestros hijos. Dios ha sido muy misericordioso con usted. Antes de regañar, primero cálmese, porque Dios jamás nos disciplina con enojo. Jamás. Cálmese, piénsela, cuenta hasta 10, hasta 20, hasta 1000, hasta 1,000,000, lo que quiera. ¿Sí? Y luego regañe. Porque mis hermanos, me ha pasado, es bien fácil regañar en el momento. Es bien fácil. Es más difícil callarme y luego regañarle. Imitemos la paciencia de Dios para con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros nos dice una y otra y otra y otra vez y no atendemos. Y no somos hijos disciplinados. Dios no lo dice muchas veces a nosotros. Y nosotros queremos que nuestros hijos a la primera hagan caso. No, no hipócritas, no seamos hipócritas. Dios nos habla muchas veces y no hacemos caso. Disciplinemos como Dios disciplina a sus hijos. Como Dios disciplina a sus hijos. Con justicia, congruentes, equitativos, constantes también. No según como ande ese día. Hoy ando cansado, hoy no, me vale lo que quieras. No. Disciplinemos como Dios disciplina. Pidamos perdón y perdonemos como Dios nos muestra en su palabra, mis hermanos varones. Muéstrele a sus hijos que se equivoca. Muéstrele a sus hijos y pídales perdón, mi hermano. Aunque su hijo diga, no, papá, está bien. No está bien. Hice esto que está mal por esto y por esto y por esto. Te pido perdón. Pidamos perdón y perdonemos. Bueno, perdón, ya lo dije. Por último, amar a nuestros hijos tal como Dios nos ama. Dios no nos ama más cuando nos portamos bien. Dios no nos ama más cuando le damos las gracias. Dios no nos ama más cuando le decimos que lo amamos. Nosotros, nuestra culpa fue lo que colgó a Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos nosotros los que gritamos crucifícale, fuimos nosotros los que clavamos los clavos, fuimos nosotros los que nos burlamos de él, le escupimos en la cara, le pegamos, lo golpeamos, fuimos nosotros los que nos burlamos de la cruz, mis hermanos. Fuimos nosotros, pero Dios nos amó de tal manera a nosotros que mandó a su Hijo a morir en la cruz por una bola de hijos rebeldes, pecadores, mentirosos, alcohólicos, idólatras, y Dios nos amó con amor eterno pacientemente y mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Mis hermanos, Dios nos amó tan así que entregó a su propio Hijo por nosotros, por hijos malagradecidos, desobedientes, rebeldes. Amemos como Dios amó a su iglesia. Mis hermanos, hemos sido llamados no a que mi esposa sea el centro de mi casa, no a que mis hijos sean el centro de mi casa, hemos sido llamados a que Dios sea el centro de mi casa. Dios, mis hermanos. Dios es el centro de mi casa. Y tampoco yo, tampoco usted, mi hermano varón. Que el centro de mi casa sea Dios. Que digamos como Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, yo primero y mi casa serviremos a Jehová. Que seamos los primeros, mis hermanos, en marcar lo que está bien y lo que está mal. Seamos los primeros en decir, Dios está en primer lugar y todo lo demás está después. Mis hermanos, la mayor herencia que le puedes dejar a sus hijos no es la economía, no es el carro, no es múltiples casas.
Invertimos tanto tiempo en eso y no se va a quedar. Perdón, y se va a quedar. ¿Qué está haciendo en la herencia eterna? Mis hermanos, pidámosle perdón a Dios. Porque ni aún yo puedo usar como excusa, es que estoy muy ocupado por hacer el estudio. Y le he fallado a Dios. También yo, no creo que, no, también yo. Y le he fallado a Dios. Y dicho sea de paso, su responsabilidad no nomás a sus hijos, su esposa. También es responsable de si está guiando a la esposa o no. ¿Y sabe qué? Se lo vuelvo a decir, no está haciendo nada. No están haciendo nada. Somos padres muy imperfectos. Por tanto, asegurémonos, mis hermanos, de llevar a nuestra familia lo único que es perfecto. ¿Hacia dónde hemos guiado a los hijos de nuestra familia? ¿De qué hemos sido ejemplo, mis hermanos? ¿Somos los mismos en el púlpito, en la iglesia, que en lo privado del hogar? ¿Hemos sido de escalón o de piedra de tropiezo? ¿Qué legado estoy dejando?